Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús, familiares, amigos. Sean bienvenidos a este espacio al cual hemos querido llamar El Carpintero. Bien, pues sean todos ustedes bienvenidos. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad, una nueva chance que nos da el Señor de volver a estar con ustedes para compartir la palabra de Dios en un día tan especial, hoy domingo, Día del Señor. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Estamos contentos, muy felices por estar nuevamente con ustedes y bueno, pues celebrando todavía nuestras fiestas patrias en este mes tan bonito para todos nosotros, el mes de septiembre, especial para todos los mexicanos, para todos nosotros. Pero además septiembre también es el mes de la Biblia, es el mes en donde en muchos lugares en este tiempo se le da un espacio especial a la Sagrada Escritura, un espacio para compartir la palabra de Dios. En muchas parroquias, en muchas comunidades tenemos ese espacio al que llamamos la Semana de la Biblia o el Mes de la Biblia. En muchas comunidades, por ejemplo, la comunidad donde estábamos sirviendo, mi esposa y yo, en la Santa Cruz de la Reconciliación, en la parroquia Dulce Corazón de María, parece que también en la parroquia de San Mateo Apóstol, todo ello allá en Guadalajara, y en muchos otros lugares pues se celebra lo que es el mes de la Biblia, el mes de septiembre, y se tienen distintas actividades. Por eso pues de una manera muy especial en este mes de septiembre, celebrar que tenemos la palabra de Dios, darle gracias a Él, a Dios por su palabra, pero no solamente es agradecerle por tenerla, sino también leerla, estudiarla, empaparnos de ella. Y bueno, este espacio pues va dedicado a eso precisamente, a que reflexionemos en la palabra de Dios. Bien, pues antes de empezar quiero invitarlos a que hagamos oración, a que nos pongamos en manos de Dios para iniciar esta jornada más de reflexión bíblica. Los invito pues a que comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por estos momentos, por este día. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, los que estamos compartiendo la palabra de Dios, tu palabra, y sobre todo también por los hermanos que van a escuchar esta reflexión, y a nosotros que compartimos, Señor, pues danos la gracia de poder hacerlo conforme a lo que tú quieres, a lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Que tu bendita palabra haga nido en cada corazón a donde llegue esta reflexión y que dé frutos abundantes. Te agradecemos por todo ello, Señor, que sabemos vas a realizar, y lo queremos hacer con la oración que Jesús, tu Hijo, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues vamos a comenzar. Hoy tenemos la reflexión de un libro muy importante, muy interesante además. Hemos estado reflexionando los libros del Antiguo Testamento en el bloque de libros históricos. Y todavía estamos en este bloque, estamos casi ya a punto de terminar este segundo bloque, porque el primero ya lo reflexionamos completo, que fue el bloque del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Y estamos, como les digo, terminando este segundo bloque, el bloque de los libros históricos en el Antiguo Testamento. Y hoy tenemos un libro muy, muy importante, muy interesante, que es el libro de Esther.
Fíjense qué curioso, hablando de la Sagrada Escritura y lo importante que es esta historia de la salvación. Últimamente hemos estado reflexionando libros en donde la protagonista principal pues es la mujer. Ya reflexionamos el libro de Judith y el libro de Ruth. Hoy vamos a meditar, a reflexionar sobre el libro de Esther. Y en los dos libros anteriores veíamos cómo la mujer juega un papel muy importante y es ejemplo, no solamente para las mujeres de su tiempo, sino también para los hombres de aquel tiempo. Y Esther, pues también es un ejemplo para su pueblo, es alguien que ayuda mucho a su pueblo. Y pues vamos a ver de qué trata esta historia, este libro de Esther. Bien, déjenme decirles por principio que este libro de Esther tiene tan solo 10 capítulos, solo 10 capítulos, y no por eso deja de ser importante e interesante. El autor de este libro no se sabe a ciencia cierta quién es, ¿sí? Son de esos libros que encontramos en la Sagrada Escritura, sobre todo muchos de ellos en el Antiguo Testamento, en donde a ciencia cierta no se tiene bien definido quién es el autor. Más sin embargo, tiene una riqueza muy, muy importante, y este es el caso de este libro. La fecha de redacción de este libro, déjenme decirles que primero tiene dos versiones, la versión hebrea, y la versión griega. La versión hebrea se dice que fue escrita a finales del siglo III antes de Cristo. Por otra parte, la versión griega se cree que se redactó, que se escribió a finales del siglo II también antes de Cristo. Entonces, tenemos las 12 versiones de este libro de Esther, ¿sí? ¿Cuál es el tema que toca este libro? Bueno, podríamos sacar más de un tema, pero digamos que el tema importante o central es cómo Dios ama a los pequeños y protege a su pueblo. Y en ese sentido tiene mucho de similitud con los libros anteriores de estas mujeres que ya hemos reflexionado, de los cuales ya les mencionaba el nombre. El libro del día de hoy también va por esa línea, y vamos a ver qué es lo que Esther hace en esta historia de la salvación en el Antiguo Testamento. El libro de Esther se encuentra en la Biblia hebrea, en la colección de libros que llevan también la denominación de escritos didácticos, que nos enseñan, que tienen algo que aportarnos. Es el caso también de libros como el de Jonás, Judith y Tobías, que ya analizamos. Y también tiene semejanza con algunos libros apócrifos, es decir, libros que no están dentro del canon bíblico, ¿sí? Cuando escuchemos hablar de canon bíblico, esta palabra canon se refiere a regla o medida. El canon bíblico entonces es la regla o medida que determina qué libros sí son inspirados por Dios para ser incluidos en la Sagrada Escritura y cuáles no. De esta manera pues tenemos muchos libros apócrifos, es decir, libros no autorizados dentro del canon bíblico, ¿sí? Este obviamente no es un libro apócrifo, es un libro que sí está dentro del canon bíblico, es decir, está reconocido como inspirado por Dios. Los acontecimientos relatados en el libro de Esther se sitúan en la corte de Persia en algún momento del siglo V antes de Cristo. También como los libros de Daniel y de Tobías, este libro de Esther pues también intenta demostrar o dar a conocer las dificultades que encontraron los judíos de la diáspora en la época del imperio persa. Pero ¿qué es esto de los judíos de la diáspora? Cuando hablamos de diáspora nos queremos referir a los judíos que salieron de Israel, que estuvieron por varias partes del mundo dispersos, y dispersos es la palabra que se utiliza en este caso, o el sinónimo de diáspora. Los judíos dispersos, el acontecimiento de que se hayan ido para un pueblo, para otro, una nación, a otra, son los judíos de la diáspora. Entonces, más o menos dentro de ese periodo de este exilio de judíos, cuando el pueblo de Dios, Israel, es llevado al exilio, bueno, pues se da el acontecimiento de la diáspora,
muchos judíos se van al exilio, pero también muchos otros se van por otras partes, ¿sí? Entonces, por ahí, por ese periodo es que este libro tiene su origen, en ese tiempo. Bien. Y sobre todo en momentos en que el pueblo judío se veía amenazado por enemigos poderosos que intentaban aniquilarlo. Se escribió esta obra destinada a alertar, digamos, a los lectores, mostrándoles siempre que deben confiar en la providencia del Señor. Este es otro de los, digamos, temas importantes que toca este libro, o la razón de ser de este libro también es esa, ¿sí? Hacernos ver cómo Dios siempre está ahí, aunque parezca que no siempre está al pendiente del oprimido, del débil, de aquel que sufre. Y no es sordo, Dios no es sordo a las súplicas de sus hijos, del pueblo, a quien Él escogió. Y pues ahí estamos tú y yo y todos los que creemos en Dios, ¿sí? Eso también intenta enseñarnos este libro de Esther. Dios no deja ver su acción, hay que decirlo también. Si Dios escucha y está al pendiente de cada uno de nosotros, y en el caso de este libro, está al pendiente de este pueblo, Israel, en aquel momento, Dios escucha, pero hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando Dios actúa, normalmente no deja ver su acción a través de hechos portentosos, algo espectacular, salvo algunos casos en los que sí. Por ejemplo, cuando saca al pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahí sí son hechos impresionantes, portentosos, como abrir el mar para que pasara el pueblo. Pero muchas otras veces no. En lo silencioso, en lo sencillo, ahí Dios muestra su grandeza. Y este caso del libro de Esther, esta historia que vamos a analizar, nos muestra que efectivamente en este periodo de tiempo Dios hace ver al pueblo que está con ellos, pero de una manera silenciosa, casi imperceptible, ¿sí? Y ocultamente Dios mueve los hilos del destino de la historia para hacer ver a su pueblo que está con ellos. En el libro no hay datos como para fijar con certeza, así sin lugar a dudas, la fecha precisa en que fue escrito, y lo mismo se debe decir, aunque ya lo dije, pero hay que recalcarlo con respecto a su autor. No hay datos así precisos, exactos, que nos hablen de estos temas, pero vuelvo a insistir, pues no por eso deja de ser un libro sumamente importante y también muy interesante en la historia de la salvación. En las versiones del libro, tanto griega como hebrea, las dos versiones nos narran la misma verdad, pero contada de distinto modo. Es importante que cuando nosotros leamos esta historia, ahorita estamos haciendo un análisis general y rápido, pero cuando cada uno de ustedes vayan y lean despacito y saboreen y lo hagan lentamente, tranquilamente, se van a dar cuenta que pues están ahí intercaladas ambas versiones dentro del mismo libro. En algunos casos va a aparecer con letra cursiva y eso nos va a indicar cuándo es la versión griega y cuándo es la versión hebrea, ¿sí? Eso para que lo tomen en cuenta cuando lo estén leyendo. Entonces decíamos, en la versión griega Dios salva a su pueblo directamente, y en la hebrea lo hace a través de medios humanos, ¿sí? Como en el caso, ¿cuál es el medio humano con el cual Dios salva nuevamente a Israel en esta historia? Bueno, el medio humano es precisamente Esther y otro personaje más, del cual vamos a hablar más adelante. La versión griega también añade una referencia a los elementos importantes del judaísmo, como son estos elementos tan importantes como el templo, la ley, el sacerdocio y la ciudad santa, Jerusalén, Sión. Entonces, estos elementos los vamos a encontrar en la versión griega. Y pues como ya les decía, la Iglesia Católica sí acepta como revelados las dos versiones, no solamente la griega y la hebrea de este libro de Esther, o una de las dos, sino las dos. La Iglesia las acepta como versión, como libro inspirado, pues las dos versiones, ¿sí? Es importante que lo sepamos. Muy bien. Bien,
pues después de haber hecho una pequeña semblanza, digamos, de lo que el libro contiene, quiero compartirles a ustedes ahora la estructura literaria del libro de Esther. Es decir, como queriendo destacar lo más importante en el libro de Esther, los temas más destacados. Y en ese sentido tenemos que el primer tema o detalle importante que hay que destacar es el judío Mardoqueo. Esto lo encontramos en el primer capítulo, el judío Mardoqueo. Entonces ahí vamos a encontrar capítulo 1, versículo 1a. ¿Quién es este judío? ¿Qué importancia tiene? ¿Y qué es lo que hace para ser como destacado? Bien, primer punto. Segundo punto, vamos a encontrar lo que es el tema del rey Asuero y la reina Basti. Esto en el capítulo 1, del 1 al 22. Ahí vamos a encontrar quiénes son estos personajes, ¿sí? Y qué importancia tienen en esta historia. En el tercer punto vamos a encontrar a Mardoqueo y la reina Esther. Esto lo encontramos ya en el capítulo 2, versículos del 1 hasta el 23. Mardoqueo y la reina Esther. Después en el capítulo 4 vamos a encontrarnos con Amán y la amenaza sobre los judíos. Ese tema importante también. Esto en el capítulo 3, versículos del 1 al 4 y 18. En el quinto tema vamos a encontrar la intervención de la reina Esther. En el capítulo 5, versículos del 1 al 7 y 10. Intervención de la reina Esther. ¿Qué hace Esther? ¿Cuál es el papel que ella juega en esta historia? En este capítulo pues lo vamos a descifrar, vamos a darnos cuenta de qué nos habla. Ya en el en el tema número 6, digamos, vamos a encontrar lo que es el desquite de los judíos sobre sus enemigos. Y esta parte la encontramos en el capítulo 8, versículos del 1 al 9 y 16. Y por último nos encontramos con un acontecimiento importante dentro de este libro de Esther, que es la fiesta de Purim. La fiesta de Purim, con M al final, Purim. Vamos a analizar qué es esta fiesta, por qué surge, qué se festeja en esta ocasión, o cuál es el motivo de esta fiesta en el capítulo 9, ya casi al final, versículo del 17 en adelante, ¿sí? La fiesta de los Purim. Bien, pues eso es, digamos, la estructura o los temas más importantes de este libro de Esther, y vamos a ir abordando cada uno de ellos tal como se los enumeré. No vamos a leerlos completamente porque tardaríamos mucho tiempo, pero sí vamos a hacer una reseña muy breve, digamos lo más importante de cada uno de estos subtemas de los cuales les acabo de hablar. Bien, vamos a empezar por la primera parte, el primer título o subtema que contiene este libro de Esther que vamos a analizar, y es el judío Mardoqueo. ¿Quién es el judío Mardoqueo? Bien, pues la versión griega se abre con el relato del sueño de Mardoqueo, y este sueño es un sueño de carácter apocalíptico en el que se muestra que todo lo que sucederá a continuación está dentro del plan divino, y para comprender los sueños y su sentido es necesario reflexionar que Dios tiene sus designios y lo revela a sus amigos. Ya cuando nosotros entramos a leer este libro, nos vamos a encontrar que este personaje Mardoqueo pues tiene un sueño. Dios le hace ver en sueños una situación y él la analiza. Dios le da a entender lo que significa, y bueno, pues Mardoqueo, van a ver ustedes cómo se desenvuelve más adelante con respecto a todo esto, pero así inicia, hablándonos de este personaje, el judío Mardoqueo. Mardoqueo había sido llevado a la cautividad junto con Jeconías, y ahora aparece presentando servicios en la corte persa, del imperio persa, durante el reinado de Artajerjes, ¿sí? Entonces es un judío de la diáspora
que de pronto se encuentra sirviendo en la corte de un rey persa, ¿sí? Cerquita, era digamos, un funcionario, alguien cercano al rey persa, y pues ahí en ese sentido va a tener él estas apariciones constantes en el libro de Esther, y vamos a ver el papel tan importante que juega él en esta historia. Mardoqueo pues es presentado como un hombre que demuestra su fidelidad al rey y es recompensado. Este hombre es un hombre judío, es un hombre que sin embargo está sirviendo a un rey que no es judío, pero no por eso deja de mostrarle fidelidad. Y este rey no judío, bueno, pues de alguna manera recompensa esta fidelidad que le demuestra este hombre, Mardoqueo. Por otro lado, hay dentro de este reino también otro funcionario que se llama Amán, y es un funcionario también importante en la corte, pero a diferencia de Mardoqueo, que es fiel, bueno, este Amán tiene ciertos sentimientos que no son muy buenos, y sobre todo él quiere perjudicar a Mardoqueo y a su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Mardoqueo? Pues el pueblo judío. Este hombre es un hombre que quiere llamar toda la atención del rey, que de alguna manera, por decirlo en palabras muy nuestras, quiere ser el consentido, ¿no?, del rey, y no tolera que alguien más sea consentido o bien visto por el rey, y menos un judío, un hombre extranjero que no pertenece al imperio persa, y por eso él, este Amán, pues quiere perjudicarlo, ¿sí? Vamos al segundo subtema, digamos, del cual les compartía yo a ustedes, que es en relación al rey Asuero y la reina Vasti. Bien, pues este rey tenía su mujer, su reina, digamos, y bueno, en este subtema del rey Asuero y la reina Vasti se nos habla de que en este contexto se resalta la gran opulencia de este rey Asuero. Es tanta la opulencia que un día pues se organiza un banquete, y la fiesta se prolonga por 180 días y después por otros 7 días más. Entonces este rey hace ver su gran poder, su gran ostentación, como él tiene pues la capacidad de poder hacer cosas como estas y muchas más, ¿sí? Esto lo hace también por demostrar esa opulencia que él tiene. La reina consorte, que había organizado al mismo tiempo otro banquete de 7 días, pero nada más por las mujeres, desprecia la invitación al banquete que organizó el rey, aunque este rey Asuero la había mandado llamar para presumir a su reina por su belleza y para hacer ver la riqueza de su corona. Bueno, pues esta reina llamada Vasti se niega, no quiere ir a esta invitación que le hace el rey Asuero, porque no quiere ser objeto de admiración. Esa actitud valerosa de la reina, los cortesanos la ven mal y aconsejan al rey para que la destituya. No les gusta pues la actitud de esta mujer, esta reina Vasti, y le aconsejan pues destituirla, elegirse una otra reina, ¿sí? Esta situación, ante esta situación el rey pues les pregunta directamente qué se debe hacer según la ley con Vasti, con la reina Vasti, qué se debe hacer porque ella pues ha desobedecido un mandato que el rey Asuero le comunicó. El mandato era que se presentara al banquete que él estaba ofreciendo, y ella se negó. Los consejeros, los eunucos del rey, bueno, le respondieron en presencia de sus oficiales de alto rango que la reina Vasti no solamente había actuado mal contra el rey, sino también contra los ministros de alto rango y con todos los pueblos de todas las provincias del rey Asuero. De alguna manera no les gusta esta actitud, no les gusta que haya, digamos, desobedecido, o por qué no decirlo, despreciado una orden del rey, y pues insisten en que debe ser destituida. ¿Por qué? Bueno, porque digamos que
en un imperio o en un contexto muy patriarcal, en donde pues lo que hacía el hombre era lo que tenía peso y la mujer pues era vista, vamos a decirlo así porque así es como se ve en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, como alguien que no tenía voz ni voto, como alguien que siempre estaba sujeto a la voluntad del hombre, y que esta mujer haya despreciado al rey, pues imagínense, no era un buen ejemplo, no era bien visto, y por eso se pide esto. Los consejeros le dicen que si no la destituye, pues se va a divulgar entre todas las mujeres esta situación, y en adelante las mujeres van a mirar a los maridos con desprecio y dirán, si el mismo rey Asuero había mandado que le trajeran a la reina Basti y esta no ha ido, pues con mayor razón nosotras no tenemos por qué estar sujetas como hasta ahora se ha mandado a nuestros maridos. Entonces les parece un peligro para la forma de ser del judío, para cómo ellos se manejaban. Esto de destituir a la reina Basti, pues al rey Asuero le parece bien. Le parece bien que sea destituida, y pues se manda o se le sugiere al rey que escriba un decreto, una disposición que sea irrevocable, emanada del mismo rey, y que prohíba a Basti en lo sucesivo presentarse ante el rey Asuero. A partir de esto ya no la quiere ver en su presencia, no quiere que se le acerque, y esto es un decreto, porque antes las leyes que los reyes daban se hacían por medio de un decreto, se escribía, se publicaba y todos tenían que obedecer. Y al mismo tiempo pues le piden sus consejeros al rey, o le aconsejan que elija otra mujer que sea más digna que ella, que Basti. Bien, pues este decreto es elaborado y es confirmado por el rey, y será proclamado en toda la extensión de su imperio, y así, con este decreto, toda mujer tratará a su marido, sea rico, sea pobre, con mucho respeto, y esa autoridad del varón, del hombre que hasta entonces tenía, pues se va a preservar. Es algo de lo que se pensaba lograr con este decreto. Esta propuesta, vuelvo a insistir, pues le pareció muy bien al rey y a sus ministros de alto rango, y el rey procedió de acuerdo con la opinión de sus consejeros y envió cartas a todas las provincias del imperio, a cada una en su propia escritura y a cada pueblo según su lengua, para que todo marido mandara en su casa y en ella se hablara la lengua de su propio pueblo. Entonces la ley se publica, se envía, y bueno, se pretende conservar, ¿no?, la supremacía, digamos así, del hombre. Se pretende que se respete al hombre, y a esta mujer pues ya queda prácticamente fuera. Y bueno, más adelante va a aparecer la reina Esther. Ahora vamos a este subtítulo, ¿se acuerdan? Es el que sigue en relación al esquema literario. Ahora vamos a hablar de Mardoqueo y la reina Esther. Bien, pues después de haberse pregonado la decisión real y su decreto, se reunió en casa, en la casa del rey, y en la capital un gran número de muchachas que fueron encomendadas a Egeo. Llevaron también a Esther al palacio real bajo la orden de Egeo, el guardián de las muchachas. ¿Esto para qué? Pues para elegir a la nueva reina, ¿sí? Ya Basti no era la reina, y ahora se convoca a todas las muchachas del reino, del pueblo, para que vayan. Esther va entre estas muchachas, y todas pues van con la misma esperanza, ¿no?, de ser elegidas como reinas. La muchacha le cayó en gracia a Egeo, hablamos de Esther, le cayó en gracia a Egeo y le agradó de inmediato, le proporcionó cosméticos y los alimentos, también le asignó a su servicio 7 esclavas escogidas del palacio real, y luego pues la traslada junto con sus esclavas a este palacio real. Entonces digamos que Esther cae muy bien, ¿no? Cae muy bien a este hombre que se encargaba de ellas, y pues eso es importante para poder, digamos, ganar en esa pretensión de querer
llegar a ser la futura reina. Esta mujer, Esther, que es hermosa y atractiva y de origen judío, aunque en el libro no se identifica como tal, es presentada por su pariente Mardoqueo. Ahí está el enlace. Hace ratito hablamos de este hombre Mardoqueo, que es importante dentro de este reino del rey Asuero, y resulta que Mardoqueo es pariente de esta mujer que se llama Esther, y pues por estar cerca del rey, digamos, pues influye de alguna manera para que esta muchacha vaya, y sabiendo que es hermosa, que es de buena presencia, pues se presenta entre las demás muchachas, y pues a futuro, o en un futuro no lejano, pues es elegida la nueva reina en lugar de Basti. De esta manera, Mardoqueo y Esther, parientes, salvan al rey. Ustedes lo van a ver cuando lean el libro, de una conspiración que había contra el rey, y que ellos logran evitar a tiempo, y de alguna manera pues salvan al rey. Pero recuerden ustedes que tenemos por ahí un personaje que estaba trabajando y que quería acabar con Mardoqueo. ¿Se acuerdan de Amán, del que hablábamos hace un rato? Pues este Amán, que era funcionario, recuerden ustedes, de alto rango en este reino pues de este rey llamado Asuero. Este primer mandatario del rey Asuero se molesta con Mardoqueo, y la molestia va en el sentido porque él no le muestra señales de acatamiento al no postrarse ante él. Es decir, él era un servidor de alto rango del reino del rey Asuero, pero nada más por eso, por estar cerca y ser de alto rango, se le debía dar cierta reverencia y todos tenían que inclinarse y hacerle reverencias. Mardoqueo no lo hace, y por ahí surge esta, digamos, pues rencor que guardaba este hombre, este no aceptarlo pues a Mardoqueo de lleno, el verlo mal y el querer acabar con él y con todo su pueblo, el pueblo judío, y logra que el rey ordene el exterminio de los judíos. Este hombre, Amán, de alguna manera convence al rey para que este rey persiga a los judíos. Y bueno, pues Mardoqueo sabe que la amenaza está latente sobre él y sobre su pueblo, y ya siendo reina Esther, su pariente, recuerden ustedes, pues este hombre acude a ella para que intervenga a favor de sus paisanos. Además, acuérdense que Esther, decíamos hace un rato, que bueno, sabemos que es judía, que hizo algo importante, pero no se había revelado como tal, como judía. Entonces sí podía ella de alguna forma influir en el rey Asuero en favor de los judíos, porque no se estaba presentando como judía. Entonces influye. Los judíos de todas partes ante esta situación pues hacen penitencia pidiendo la protección de Dios. Y lo mismo hace también Esther, quien también implora la ayuda divina y se prepara así para intervenir ante el rey Asuero. En este punto aparece el móvil del libro, digamos, la razón principal del libro de Esther, y es que la envidia del funcionario, Amán, que quiere ser reconocido como el más importante en el reino, esta envidia que él tiene va a desencadenar la violencia, que como sucede a menudo, el que provoca violencia, pues la violencia se le vuelve en contra de sí mismo, y es lo que ocurre con Amán. Más adelante, Mardoqueo pide que el rey declare Amán, pide que el rey declare el exterminio del pueblo judío, considerándolo rebelde y peligroso para la nación. Con esta intriga, con estos malos deseos, quiere influir a Amán para que el rey pues declare que este pueblo debe ser exterminado. Pero el Señor, que siempre escucha, actuó con justicia de alguna forma al permitir esto del rey Asuero, de que decretara esto, porque ciertamente el pueblo había sido, recuerdan ustedes en pasadas historias, pues había sido infiel, había dejado de tener a Dios como su verdadero y único Dios, y se había extraviado adorando a otros dioses, y por eso Yahvé, Dios, permite que
el pueblo pase por esto, pero es algo que dura muy poco porque Esther, por su parte, ella sí permanece fiel, a diferencia del pueblo, permanece fiel y pide a Dios que no triunfen los enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque si los enemigos de Israel triunfan, en realidad esos enemigos son los enemigos de Dios. Y claro, Dios no va a permitir que ningún enemigo pues esté arriba de él, obviamente. Entonces aquí es donde pues Dios propicia el que el pueblo sea liberado. ¿Y cómo es liberado? Bueno, vamos a ver la intervención específica de la reina Esther. Miren, sucede que 3 días después de hacer su oración, recuerdan ustedes, lo acabamos de decir, que el pueblo se puso en oración, y también la reina Esther, bueno, 3 días después, Esther se quitó la ropa que llevaba para orar y se vistió con su vestido real, con lo mejor que tenía, y cuando estaba deslumbrante invocó al Dios que vigila a todos y los salva después. Esther llamó a sus doncellas y con delicadeza se apoyó en una mientras la otra por detrás le sostenía el borde del vestido. Ella iba radiante. Esther era una mujer hermosa, dice la Sagrada Escritura, y con los vestidos reales, bueno, pues iba, digámoslo así, en el colmo de su belleza. Su rostro estaba alegre, como el de una enamorada, pero su corazón estaba oprimido por el temor, porque se iba a presentar ante el rey, y este rey tenía fama de ser un rey duro, un rey áspero. Entonces esta mujer iba deslumbrante, una mujer hermosa, pero también iba al mismo tiempo con temor. Y nos narra el libro de Esther cómo el rey estaba pues sentado en su trono real, revestido con todas las vestiduras propias de un rey, con las cuales se presentaba en público, adornado magníficamente con oro, piedras preciosas, y su rostro tenía un aspecto terrible. Levantó la mirada impresionante por su majestad y la miró con terrible enojo. Haberse atrevido a ir ante la presencia del rey cuando había ocurrido lo de Basti, aunque ella era la reina, pero estaba reciente y como que no era muy bien visto todavía. Ella por su parte, Esther, pues se inclina la reina y se desmaya ante la impresión, además por su debilidad, pues cae, ¿no? El rey rápidamente se levanta de su trono. Dios cambia su corazón, cambia el espíritu del rey para que se volviera amable. Bajó con rapidez del trono y la tomó en sus brazos mientras ella se reponía. Entonces la llamó con palabras suaves. Ya el rey dejó ese gesto adusto, ese rostro o ese gesto duro como una piedra, y se convierte en toda una miel el rey. El rey ve que Esther se desmaya y bueno, se impresiona y le dice: no temas, Esther, yo soy tu hermano y no vas a morir, acércate. El rey le pregunta además: ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Dímela, porque aunque fuera la mitad de mi reino, te lo concedería. El rey queda pues impactado, estaba impactado por su reina, ¿no? Y al verla de esta manera, digamos, débil, que se desmaya ante su presencia y además muy hermosa, pues el rey se rinde. El rey le replicó nuevamente: ¿qué es lo que necesitas? Esther le contesta: si le parece bien que su majestad y Amán vengan a un banquete que he preparado en su honor. Y el rey le dijo a Esther: bien, me parece bien, iré a ese banquete. Es un banquete que Esther quería ofrecerle a él y a Amán. ¿Recuerdan ustedes a Amán, el enemigo de Israel? Pues Esther sabía lo que hacía y ya estaba preparando algo. Entonces el rey da la orden y dice: avisen enseguida a Amán para que se cumpla la voluntad de la reina. Y así el rey y Amán fueron al banquete que Esther había preparado. Entonces algo estaba por ahí ya planeando la reina Esther. En esta situación, ante la intervención de Esther, que en primer momento parece fracasar porque pues va con miedo, se desmaya, y después el rey la ve y de alguna manera se ablanda, pues se logra algo. El libro nos muestra con una sana ironía
y el narrador nos presenta, el autor, el contraste de la suerte de Amán y de Mardoqueo. Por un lado, Amán, que quería ser el consentido de la corte y estaba conspirando contra Mardoqueo para que cayera pues en desgracia y que el rey decretara el exterminio tanto de él como su pueblo. Pues el autor nos muestra cómo esta suerte se cambia y Amán, aquel que pensaba ser exaltado por el rey, pero por orden del mismo rey, Amán tendrá ahora la encomienda de exaltar a Mardoqueo, es decir, será Amán el que dé, digamos, reverencia a Mardoqueo, por orden del rey. Así que este Amán, que tenía todo planeado para acabar con Mardoqueo, fíjense qué curioso, él había preparado una horca para que en ella Mardoqueo experimentara el castigo de muerte. Pero ¿qué creen? Será Amán el que muere en ella. Esa horca que él mismo había preparado para Mardoqueo y pensaba colgar ahí a este hombre, a Mardoqueo, influenciando sobre el rey Asuero, pues ahora resulta que por cosas de Dios, por esa intervención de la reina Esther y porque Dios está al pendiente de los que oran, de los que son justos ante él, pues cambia la suerte de Mardoqueo y este hombre Amán que conspiraba para morir, para matar a Mardoqueo, es él el que muere en la propia horca que él, digamos, fabricó. Así ha actuado Dios con la intervención de Esther y Mardoqueo, y de esta manera el pueblo judío se salva, porque cesa la amenaza sobre Mardoqueo, pero también cesa la amenaza sobre el pueblo judío. ¿Cuál es el desquite de los judíos? Bueno, el desquite es que eliminan a Mardoqueo y ocupa su lugar por petición de Esther. Es decir, eliminan a Amán y Mardoqueo ocupa el lugar de él por petición de la reina Esther. Fíjense qué cosas, ¿no? Como el que actúa mal, pues casi siempre el mal se destruye a sí mismo, ¿no? Cuando alguien planea cosas malas contra alguien, normalmente se le regresa y es esto lo que pasa. Dios cambia la suerte de Mardoqueo y de estar amenazado de muerte, pues aquel que amenazaba o que atentaba contra su vida y le había preparado la horca, es él el que planea todo esto, el que cae en desgracia y muere en la horca. Así el pueblo de Israel se ve libre de esta amenaza. El rey Asuero, además de esto, da un nuevo decreto anulando el anterior que ordenaba el exterminio de los judíos y ahora otorgándoles derechos a reunirse, a vivir en paz y a defenderse de quienes los atacasen y hasta de apropiarse de sus bienes. Entonces cambia mucho la situación de ser perseguidos los judíos. Ahora digamos que están en gracia, ¿no? Están bien vistos por este rey. Y el nuevo decreto además alaba al pueblo judío por sus leyes justas que rigen su vida y se conoce a través de esto la protección de su Dios, cómo Dios los protege y está con ellos, porque después de haber estado en peligro de muerte, digamos que los papeles se cambian y los judíos fueron los que dominaron a los que los odiaban. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para atacar a los que habían tramado su desgracia y nadie les opuso resistencia. ¿Por qué? Pues porque ya les tenían miedo a los judíos. El miedo se había apoderado de todos los pueblos alrededor de los judíos, porque sabían los pueblos que ese Dios, el Dios de los judíos, estaba con ellos y verdaderamente los protegía, puesto que cambió la suerte, esa suerte que ya, digamos, estaba echada, por decirlo de alguna forma, en contra del pueblo judío. Dios cambia la suerte, ¿sí?, de ellos. Y hablando de suerte, de cambiar esa suerte, pues fíjense que a raíz de este acontecimiento se da origen una fiesta, que es la fiesta de los Purim. Dentro de varias fiestas que tiene el pueblo judío, como la fiesta de las tiendas, la fiesta de los tabernáculos, está esta fiesta de los Purim. ¿Y qué es la fiesta de los Purim? Bueno, sencillamente es la fiesta que celebran los judíos y que significa suertes. Purim significa suertes. Y es una celebración gozosa en donde se ofrecen banquetes y se dan intercambios de regalos. Y todo esto recuerda
cómo cambió la suerte del pueblo judío que había sido amenazado por Amán, y bueno, pues es liberado el pueblo y es exaltado, su suerte cambia, y, y al cambiar su suerte pues se libran del exterminio. Entonces ellos a partir de este acontecimiento celebran esta fiesta, que así se llama, la fiesta de los Purim, y que significa la fiesta de la suerte, de cómo Dios cambió la suerte del pueblo judío. Así se celebra con banquetes y dándose regalos unos a otros. ¿Qué regalos? Pues el regalo que sea es una forma de agradecer a Dios, de festejar que Dios haya escuchado a su pueblo y haya cambiado esa suerte que ellos tenían. Dios así ha trastocado los papeles en favor de su pueblo y en contra de su enemigo, del enemigo de su pueblo. El Señor es quien rige la historia, como aparece en la explicación del sueño de Mardoqueo. ¿Se acuerdan que con eso empezamos, con aquella interpretación de Mardoqueo? Pues aquí viene a colación nuevamente esto, porque este sueño que tiene Mardoqueo, pues es Dios quien se lo revela. Por eso en manos de Dios está el destino y todo lo que ha de venir, ¿sí? Entonces, bien interesante este libro de Esther, del cual pues hasta aquí le vamos a dejar, hasta aquí vamos a compartir, porque lo que queremos es que ustedes vayan y lean este libro y se enamoren cada día más de la palabra de Dios, en esta historia fascinante. Y vuelvo a repetir lo que dije al inicio, cómo el papel de la mujer en la historia de la salvación es tan importante. A pesar de que los judíos veían a la mujer con desprecio y no le daban su lugar, la mujer, esta mujer Esther, Judith y Ruth, pues han demostrado que ayudaron mucho en la historia de la salvación y fueron parte muy importante no solo para las mujeres de su tiempo, sino también para los hombres, siendo inteligentes, echando mano de lo que tienen ellas, es decir, de su belleza, pero una belleza puesta al servicio de Dios y además con inteligencia, ¿sí? Entonces, un ejemplo para todos los hombres de su tiempo y las mujeres de su tiempo. Entonces, ya en el Evangelio según San Lucas, pues se destaca también mucho la figura de la mujer, y en esencia, pues Cristo viene a darle también, ya en el Nuevo Testamento, ese lugar que la mujer se merece, sobre todo con la figura de la Santísima Virgen María. Bien, pues hasta aquí la reflexión. Vamos a terminar este espacio tal como lo empezamos. Los invito a que hagamos oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una oración muy hermosa que les invito a ustedes a que la busquen. Es un salmo, el Salmo 23, y que viene muy ad hoc con esta historia, porque van a ver por qué. Vamos a hacer la oración y ustedes rápidamente van a identificar cómo tiene mucho que ver con la historia que acabamos de escuchar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él me hace reposar en prados y hierba fresca, y me conduce a las aguas tranquilas para reparar mis fuerzas. Él me guía por senderos de justicia, como corresponde a su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Ante mí preparas una mesa en presencia de mis enemigos. Derramas perfume sobre mi cabeza y me ofreces una copa rebosante. La bondad y misericordia me acompañarán durante toda mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Amén. Bien, pues gracias por haber estado aquí acompañándonos en esta reflexión bíblica del libro de Esther. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana, una noche tranquila, y si Dios nos lo permite, nos vemos pronto en la próxima cápsula bíblica. Dios les bendice y hasta entonces.